Hermanos, ¿qué libro estamos estudiando? ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? ¿Quién dijo 90? O 40. No estoy probando. La semana pasada, hermanos, estábamos mirando las ofrendas del tabernáculo. Esa es una preparación. La semana pasada era una preparación cuando Dios apenas está pidiendo las ofrendas que el pueblo le va a traer para construir un santuario. Y las ofrendas eran oro, plata y bronce, o sea, lo mejor de los metales. Y luego Dios le pidió unas telas. Se menciona la tela de color azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, y dijimos que era un tipo de telas bien difíciles de conseguir. Hoy usted las consigue quizá en el Walmart. En ese tiempo en el que Dios las está pidiendo, eran telas, se recuerda, tenían que venir de la sangre de pulpo, sangre de calamar, insectos y otras mezclas que tenían que hacer con tal de poder llegar a esa mezcla y esos colores. Vimos que todo lo que Dios está pidiendo, además de no ser nada fácil de conseguir, eran bien precisos los detalles, muchas reglas, muchas medidas exactas. Y esto no solamente nos está diciendo que Dios sea estricto, sino que Dios nos está mostrando su santidad y su perfección. De esa misma manera, así como Dios le dice a Moisés, tráiganme muchas ofrendas para construir el tabernáculo, después le va a dar otras instrucciones. Usted lo ha leído, ¿verdad que sí? Muchas instrucciones exactas, precisas, y vas a construir de esta medida, aquí le vas a poner esto, aquí le vas a poner una cortina, y son demasiadas instrucciones de materiales, medidas y todo tipo de instrucciones y reglas, porque hermanos, todo lo que se refiere al tabernáculo tiene que ver con qué cosa. Repito, todo lo que se refiere al tabernáculo tiene que ver con Dios deseando habitar en medio de su pueblo, pero también Dios quiere hacer otra cosa. Él quiere relacionarse con nosotros, quiere que nosotros o el pueblo se relacione con Dios y que le adore de la manera correcta. Si alguien le preguntara a usted, ¿de qué se trata el tabernáculo? Usted puede decir, se trata de Dios habitando en medio de su pueblo. Dios quiere que el pueblo se relacione con Él, porque acuérdese que Dios iba a mostrar, ¿verdad? Su presencia de alguna manera se iba a manifestar. Así que el pueblo podía tener algo, aunque sea de forma limitada, pero podía tener algo de la presencia de Dios. Y entonces el pueblo iba a aprender a adorarle de la manera correcta. Lo que hoy quisiera compartirles, hermanos, son lecciones generales acerca del tabernáculo. Cuando usted escucha un título como este, lecciones sobre el tabernáculo, yo sé que ahí abarca muchas cosas. Otro pastor puede venir y les va a compartir lecciones sobre el tabernáculo y a lo mejor son otras, porque es demasiado. Usted sabe que es un tema muy amplio. Pero hoy quiero mostrarles por lo menos 3 lecciones muy importantes acerca del tabernáculo. Y la semana que viene, no se pierda el domingo que viene, porque la semana que viene vamos a resumir todo en Cristo. La semana que viene vamos a ver a Cristo como nuestro verdadero tabernáculo, vamos a ver a Cristo como el verdadero Rey, vamos a ver a Cristo como el sumo sacerdote, vamos a ver a Cristo como el sacrificio perfecto. Pero ahora vamos a ver por lo menos 3 lecciones generales acerca del tabernáculo. Y estas 3 lecciones, se las voy a decir, son que el tabernáculo nos muestra la morada de Dios. Y desde ahí usted puede decir, como que suena un poquito repetitivo, tabernáculo, morada, suena como que es lo mismo. Pero vamos a aprender qué nos quiere decir Dios acerca de su morada de manera general. En segundo lugar, vamos a ver que el tabernáculo nos va a mostrar la manera correcta y bíblica de adorarle, de acercarnos a Él en adoración. Y por último, muy importante, vamos a ver cómo el tabernáculo nos está mostrando un atributo bien importante de Dios, que es su santidad. ¿Ok? Esas son las 3 cosas que vamos a aprender el día de hoy. Número 1, el tabernáculo nos muestra la morada de Dios. Y vamos a estar caminando a lo largo de Éxodo capítulo 26 al 30 más o menos por ahí. Es una porción larga, pero vamos a estar mirando, así que yo le voy a pedir que vaya a su Biblia y se mantenga ahí. De hecho voy a leer Éxodo 25:8.
Éxodo 25:8 nos dice el por qué Dios pidió un santuario. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Repito, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermanos, mencionamos la semana pasada también de que no hay ningún lugar que pueda contener la grandeza de Dios. No hay ningún lugar que pueda sostener la presencia y la gloria de Dios. Ni siquiera la tierra, ni siquiera el universo, nada puede sostener la grandeza de Dios. Pero aquí el versículo 8, el capítulo 25, versículo 8 me está diciendo que Dios tomó la iniciativa y que Él les está pidiendo que se le construya un tabernáculo porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de la palabra santuario. La palabra santuario aparece por primera vez en el cántico de Moisés. No sé si usted se recuerda el cántico de Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés y cuándo sucedió eso? Si usted se recuerda, el pueblo de Israel fue liberado y ¿cuál fue uno de los primeros obstáculos? El Mar Rojo. Pero después Dios hizo un milagro impresionante, el mar se abrió, ellos pudieron cruzar. Después murieron los egipcios y ellos van a descansar ahí en el mar, vamos a decir el mar. Y ahí Moisés va a empezar a cantar algo al Señor y sus palabras dicen, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Aquí aparece la palabra santuario. Santuario simplemente significa un lugar, una morada, un lugar sagrado y en esta ocasión, en este pasaje, obvio que se refiere al tabernáculo de Moisés. Así que, ¿qué significa un tabernáculo? Simplemente una morada, un lugar sagrado. Pero hay algo bien importante aquí, hermanos. Dios nos quiere mostrar algo bien importante con el tabernáculo. Algo bien importante. Dios habita en los cielos, ¿usted lo cree? Dios habita en los cielos, pero no solamente pensemos en la palabra cielo como un tipo de zona geográfica, algo físico, no. En realidad Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Todo lugar donde mora el Señor, esa es su morada, esa es su casa, son los cielos. Y el tabernáculo, hermanos, nos está mostrando un poquito de eso. Yo le voy a mostrar algo. El tabernáculo de Moisés es una recreación de ¿qué cosa? Repito, el tabernáculo de Moisés es una recreación del Edén. Y como el Edén es una recreación del cielo, por lo tanto el tabernáculo me está mostrando algo de lo que sucederá en el cielo. ¿Me entendió eso? El tabernáculo es una recreación del Edén y el Edén es una recreación del cielo. En el Salmo 102, 19, repito, el Salmo 102, 19 nos dice que al cielo también se le llama santuario. Lo voy a leer, dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Otra versión dice que Jehová Dios miró desde su excelso santuario. Así que lo que voy a hacer en este primer punto es que usted pueda ver la relación entre el jardín del Edén, o desde el cielo, el jardín del Edén, el tabernáculo, Cristo, hasta la morada celestial. Es un mismo hilo de la historia que Dios nos está tratando de comunicar. En el jardín del Edén estaba la presencia de Dios, de la misma manera que en el tabernáculo miramos la presencia de Dios. Se habla que en la entrada del Edén, se recuerda y lo dijimos la semana pasada, cuando Dios expulsó a Adán y Eva, estaba la entrada ahí, había una puerta, una entrada. Bueno, el tabernáculo de Moisés también tiene una sola entrada que representa a Cristo. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, puso, ¿se recuerda? Unos querubines que están protegiendo. Bueno, en el tabernáculo de Moisés también tenemos querubines que están haciendo diferentes funciones. Los encontramos en el velo que está dividiendo entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero también en el propiciatorio. Pero el Edén, hermanos, el jardín del Edén, dice que también es una recreación del cielo. ¿Me van siguiendo? ¿Están despiertos? El Edén es una recreación del cielo, pero ese jardín del Edén que usted y yo hemos leído tantas veces en el primer libro de la Biblia, también lo encontramos en el último libro de la Biblia. ¿Sabe por qué?
porque para allá vamos usted y yo si está en Cristo. ¿Quién está en Cristo en esta mañana? Vamos a ese tabernáculo. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 1 al 2. Apocalipsis capítulo 22 es después del milenio. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, ahí está la presencia de Dios, y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y cada uno del río, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Le suena conocido ese lenguaje? Estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Dónde hemos visto ese tipo de lenguaje? Nada más para refrescar un poco nuestra mente, Génesis 2:10, si alguno los puede buscar rápido y si no nada más léanlo en la pantalla para que no se me pierdan, pero Génesis 2:10 dice, y del Edén, el jardín del Edén que hemos leído en Génesis, salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. En el jardín, mostrado en el jardín del Edén, se menciona ese río, usted lo leyó. Pero también se está mostrando el árbol de la vida. Repito, así como en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, en la figura que estamos leyendo en Apocalipsis también se menciona el árbol de la vida. ¿Puede ver usted todas las similitudes que estamos mencionando, hermanos? Una vez más, en el jardín del Edén está el árbol de la vida. En el tabernáculo, ¿habrá algún árbol de vida? En el tabernáculo tenemos la mesa de los panes y el candelabro. ¿Quién dijo yo soy el pan de vida? Cristo dijo yo soy el pan de vida. En el Edén se menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿se recuerda? ¿Y dónde vemos eso en el tabernáculo? La ley está representando el conocimiento. Espero que usted esté mirando el hilo de toda la historia y la vamos a resumir así. Dios decide crear el universo. Dios decide crear la tierra. Dios decide crear a los seres humanos. Todo va muy bien. Todo va muy bien. Pero de pronto el hombre desobedece, el hombre peca. Y Dios ya tiene un plan redentor que se va a cumplir en la persona de Cristo. Pero antes de que viniera el tiempo de Cristo, con el tabernáculo Dios nos está mostrando ese plan de redención. Creo que también lo mencionábamos la semana pasada. Vuelvo a repetir, hermanos. Dios creó todas las cosas, pero el hombre pecó. Dios tiene un plan de redención que se va a cumplir en la persona de Cristo, pero mucho tiempo antes, en el tabernáculo, Él ya nos está mostrando eso. Por lo tanto, hermanos, una vez que Cristo regrese por su iglesia, nos va a llevar a ese cielo nuevo, tierra nueva, del cual habla Apocalipsis, que viene siendo ese tabernáculo renovado, que viene siendo el primer jardín, como cuando el ser humano estaba en estado de perfección y donde no habrá pecado ni maldad. Así que, hermanos, lo único que yo he querido decir con este primer punto es que el tabernáculo nos está mostrando algo del cielo. Pero usted tiene que mirar toda la secuencia. Es el cielo, el jardín del Edén, el tabernáculo, Cristo cumpliendo el tabernáculo, y si estamos en Cristo, Él nos va a llevar a ese tabernáculo final del cual está hablando, solamente para, digamos, utilizar otra palabra para cielo nuevo y tierra nueva, donde en realidad lo que importa es la presencia de Dios. Lo hemos dicho varias veces, hermanos, usted y yo vamos a ir al cielo y nos vamos quizá a maravillar porque vamos a ver el cielo, vamos a ver, no sé, el mar de cristal, el oro, vamos a estar maravillados. Pero hermanos, nada se va a comparar con ver a Cristo. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Eso es lo que verdaderamente importa, que le veremos a Cristo tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria. En segundo lugar, el tabernáculo nos muestra la manera de adorar a Dios. Repito, el tabernáculo nos muestra la manera de adorar a Dios. Ya dijimos que por un lado Dios desea habitar entre su pueblo, pero dice que se manifiesta en cierta manera para que el pueblo pueda conocer de qué manera Dios merece ser adorado. Este tipo de pasajes, hermanos, dijimos que de pronto pueden ser algo confusos porque hay muchas reglas, muchas exactitudes y medidas. Nada más para que tengamos una idea, vaya conmigo a Éxodo capítulo 30,
versículos 7 al 10. Algunos pueden decir, pero qué aburrido, tantas instrucciones, ¿para qué es todo esto? Éxodo 30, versículo del 7 al 10 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, porque tenía que estar constantemente la llama. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Recuérdense que morían si ellos ofrecían algo que Dios no les había pedido, ni holocausto, ni libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año por la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Y no lo tiene que buscar, pero escuche nada más Hebreos 9:1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. La razón, hermanos, por la cual miramos tantas reglas, tantas medidas, la razón por la cual pareciera que Dios es un poquito, quizá en nuestro tiempo nos suena un poquito exagerado, tan preciso, tan delicado, todo eso nos está mostrando una cosa, hermanos. La adoración a Dios es sumamente importante porque Dios es importante. La adoración a Dios merece toda la reverencia porque Dios merece toda la reverencia. El tabernáculo es la morada de nuestro santo Dios. Usted debe de saber eso, no solamente es la morada de Dios, es la morada de un Dios santo. Y por lo tanto su santuario, su casa merece toda la reverencia, todo el temor y toda la santidad posible de los que ya nos llamamos santos en Cristo. Eso no significa que tenemos que ser aburridos, deprimidos en el servicio, no significa que no podamos reírnos. Usted se puede gozar, ¿verdad que sí? Usted puede reírse, no es pecado reírse, por supuesto que no. Pero nosotros sabemos que podemos disfrutar y al mismo tiempo mostrar reverencia a ese santo Dios. Se necesitaba mucha preparación especial para construir el tabernáculo. Se necesitaban muchas instrucciones. Se necesitaba mucha preparación para entrar al lugar santo, para entrar al lugar santísimo, de la misma manera que se supone que se necesita mucha preparación para entrar en este lugar. ¿Tú crees que deberías de venir con un corazón preparado antes de entrar en este lugar? ¿Nos vendría bien orar antes de entrar en este lugar? ¿Nos vendría bien estar bien en nuestra familia antes de entrar a este lugar? ¿Nos vendría bien cantar alabanzas antes de entrar en este lugar? Les he dicho, hermanos, que si de su casa a la iglesia son 5 minutos, ponga una alabanza de 5 minutos y ya viene más alegre. Si son 15 minutos, póngase 3 canciones, 4 canciones para que venga cantando a la casa del Señor. Puede orar, pero tiene que prepararse. Hermanos, el hecho de que hoy no tengamos un tabernáculo como el de Moisés no cambia en absoluto todo lo que tiene que ver con la reverencia. Sí deberíamos de preparar nuestro corazón. Lo que pasa, hermanos, es que el contexto en el cual muchos de los que estamos aquí venimos es ese contexto de no importa cómo tú andes. Nadie te está viendo. Tú nada más anda de lejecitos. No te claves mucho en esas cosas de la iglesia. O yo asisto a esta iglesia de la alabanza, porque la alabanza está muy padre. Voy porque me gusta mucho el stage, porque así le llamamos. Me gusta porque, no sé, se visten muy bien ahí. Voy a tal iglesia porque ahí van los domingueros, los de una vez a la semana. Voy a tal lugar porque ahí no existe eso de rendir cuentas. Muchos venimos de ese tipo de contextos, hermanos, que cuando te topas con la santidad de Dios, hay ese roce, hay ese choque. Repito, hermanos, hoy no tenemos un tabernáculo, pero Dios es el mismo, ¿o no? Si Él merecía toda la reverencia, hoy está mereciendo toda la reverencia. Y si Cristo no ha venido en 100 años, Él va a seguir necesitando esa reverencia porque Él es un Dios santo ayer y hoy y por siempre. El pueblo de Israel, hermanos, iba a estar experimentando el tabernáculo todos los días. Se levantaban y está el tabernáculo. Si de pronto tenían que ir a otro lugar, tenían que desarmarlo
ir a otro lugar, volverlo, hermanos, es un recordatorio constante de que la adoración a Dios importa. No fue algo de una sola ocasión, era un recordatorio diario. La adoración a Dios es bien importante, seguramente que ellos lo tenían bien presente porque están construyendo otra vez a la perfección el santuario, el tabernáculo, por lo tanto en su corazón ellos están pensando, wow, la adoración a Dios debe de ser tan delicada, porque este tabernáculo me está mostrando la reverencia que yo debo demostrar y toda la excelencia que debo demostrar a ese santo Dios. El Salmo 24, 3 al 6, si alguien toma nota o nada más lo quiere escuchar, Salmo 24, 3 al 6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? ¿Qué dice la Escritura? El limpio de manos y puro de corazón. O sea que sí importa cómo entramos aquí. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Usted prestó atención? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Se acuerda que en el atrio había lo que se le llamaba el lavacro de bronce? Tenían que lavarse los sacerdotes antes de entrar. Nosotros ya no necesitamos en la parte de atrás algo para que usted se vaya y se lave las manos. Usted venga con un corazón preparado para exaltar a un santo Dios. Además, si cometemos pecado, porque obviamente que usted y yo seguimos cometiendo pecado, tenemos a un Dios que perdona, amén. A un Dios que constantemente perdona todos nuestros errores y que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, ¿qué nos está mostrando el tabernáculo? La manera correcta de adorar. ¿Y qué vamos a terminar haciendo en la eternidad con Cristo? Con el Dios Trino, adorando. ¿No le parece que el tema de la adoración debe de ser importante? Si va a ser algo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. La razón por la cual el Éxodo y el tabernáculo muestran algo tan estricto es porque la adoración la vamos a hacer por el resto de nuestra existencia. Solamente para que tenga algo que ya hemos leído en ocasiones, Apocalipsis 4, el versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Dios no cambia, inmutable, es el mismo en esencia, por lo tanto, era digno de gloria, es digno de gloria y será digno de gloria. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno de ser en gran manera alabado. Así que son 3 lecciones que podemos encontrar podemos encontrar muchas más, pero hoy vamos a estar viendo 3. La primera, ¿cuál fue, hermanos? Dios nos está mostrando su morada. Dios nos está mostrando su morada y dijimos que los que están en Cristo van a llegar a esa morada final. En segundo lugar, estamos viendo que el tabernáculo nos enseña la manera de adorar. Hay una razón por la cual tan estricto es, tantas medidas, tantas reglas, tantas instrucciones, tantas direcciones. Nos está hablando de la santidad de Dios y nos está hablando de la manera en la cual debemos adorar a nuestro Dios. Pero hay una tercera cosa que quiero mencionar y es que el tabernáculo nos muestra la santidad de Dios. El tabernáculo nos muestra la santidad de Dios y este es muy importante. ¿Siguen despiertos? Gracias por esos 3 que siguen despiertos. Cuento 1, 2, 3, ya sabe qué decir. 1, 2, 3. Para los que están por primera vez, cada vez que cuento 1, 2, 3, todos decimos gloria a Dios. Otra vez para que se asusten un poquito. 1, 2, 3. Amén. El tabernáculo nos muestra la santidad de Dios.
Tenemos muchísimas partes en el tabernáculo. Repito, quizá muchos de los que están aquí han estudiado todas estas secciones. Pero usted sabe que especialmente está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué los divide? Hay un velo que está dividiendo, ¿verdad que sí? El lugar santo del lugar santísimo. Y yo quiero que usted vea un versículo para hacer hincapié al tercer punto que dice: el tabernáculo nos muestra la santidad de Dios. Acuérdense que Dios ha revelado su carácter, Dios ha revelado sus atributos y uno de los más importantes es la santidad de Dios. Y usted puede decir, pero ¿dónde estoy viendo yo la santidad aquí en el tabernáculo? No veo la palabra santidad. Vaya a Éxodo capítulo 26, versículo 33. Éxodo 26, 33. Y dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hay una palabra que yo quiero resaltar aquí y espero que usted se recuerde de esta palabra, y es la palabra separación. Usualmente queremos repetir una palabra bonita, pero el pastor me está haciendo que repita la palabra separación. Pues sí, dígalo fuerte: separación. Separación. Al día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, ya debimos haber entendido por todo el libro de Éxodo que lo hemos mirado en todo este año, hasta el día de hoy, usted y yo ya debemos haber entendido y mirado que hay una tremenda separación entre ese Dios perfecto y nosotros los pecadores. Espero que usted lo pueda ver. Todos los cientos de leyes nos hablan de una distinción abismal entre su ser y nuestra persona. También el hecho de que solamente Moisés podía acercarse y en alguna forma también nos está hablando de una separación. El hecho de que solamente el sacerdote podía acercarse en cierta forma nos está hablando de una separación. ¿Qué tarea tenían los querubines cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén? Proteger. Porque ahora los querubines, siguiendo direcciones del Dios Trino, están diciendo, ya no son perfectos. El huerto del Edén está representando la perfección. Como ustedes pecaron, ya no caben, ya no encajan dentro de este lugar de perfección donde mora la perfecta presencia de Dios. Ahora tienen que ser expulsados y tenemos unos querubines que están marcando la separación. Los querubines están marcando la separación del lugar santo al lugar santísimo, pero acuérdense que dentro del lugar santísimo estaba ¿qué cosa? ¿Se recuerda? El arca del pacto. ¿Y qué tenía encima del arca? Querubines que están protegiendo la presencia de Dios. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dijo, quítate las chanclas, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas, santo es. ¿Por qué se resalta tanto la separación, hermanos? Dios por un lado nos está revelando su santidad, porque santidad ¿qué significa? Apartado. Por eso usted y yo somos llamados a ser santos como Él es santo. ¿Y qué significa eso? Apartarnos del pecado. No es que usted y yo seamos perfectos, pero nuestro corazón y nuestra devoción a Dios nos debe de llevar a alejarnos cada vez más del pecado. Eso es ser santo. Así que una vez más, ¿por qué se resalta tanto esa línea divisora de separación? Por un lado, Dios quiere mostrar su santidad, pero en segundo lugar, hermanos, se está resaltando la separación entre Dios y los hombres. Y esta separación yo quiero que la veamos de dos maneras. La separación entre Dios y los hombres quiero que la veamos de dos maneras. Usualmente decimos, como somos pecadores, el pecado nos separa de Dios. Y sí, tiene razón, esa es una de ellas. Pero otra separación es el simple hecho de que Él es Dios. Usted y yo no somos Dios. ¿Le parece motivo suficiente? Yo creo que sí.
para que exista una separación entre un ser divino, una deidad y seres humanos. Así que veamos brevemente esas dos secciones. Vamos a hablar de la separación simplemente porque Él es Dios y la separación porque somos pecadores. Primero, separación por quien Él es. Dice Isaías 6, 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese es Isaías hablando. Él está mirando esa visión y dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿qué cosa? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, pero 2 de esas alas, ¿para qué las usaban? Para taparse el rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hermanos, los ángeles son la creación más grande de Dios, son creación más grande que los seres humanos. Y aquí tenemos a los ángeles cubriéndose delante de la presencia de Dios. No pueden sostener la presencia de Dios. En Apocalipsis 4:8 también se habla de algo parecido. Dice que 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y no cesaban de decir día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vuelvo a repetir, hermanos. Yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero tanta forma estricta, tantos elementos, tanta precisión y perfección en las medidas y en las instrucciones, nos están mostrando la santidad de Dios. Dios es santo, nosotros le adoramos a Él, no basados en si Él me bendice o no, le adoramos basado en que Él es Dios y punto. Espero que eso siempre quede claro, hermanos. Usted y yo no vamos a adorar a Dios. Bueno, si tú me bendices, yo te adoro. No somos quienes para ponerle condiciones a nuestro propio Creador. Él es Dios y nosotros le vamos a adorar sí o sí, porque el creyente está llamado a adorar a su creación, a su Creador, perdón. Así que estamos viendo esa separación por el simple hecho de que Él es Dios. El sacerdote ya mencionamos que entraba una vez al año nada más, ¿verdad que sí? Solamente, para empezar nada más él, los sacerdotes, pero encima de eso una sola vez al año. Ahí está marcada también una separación. Encima de eso tenía que venir acompañado con sangre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Una vez más, todo esto me recuerda la separación que hay entre Dios y los hombres. Hay una separación en el tabernáculo, hermanos. Hay una separación. Ahora, si nos preguntamos por qué sacrificios, bueno, no sé si ya nos estamos metiendo en un terreno donde no vamos a poder entenderlo. Alguien puede decir, es que eran sacrificios porque ellos representan a Cristo. Y sí es verdad. Pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿pero por qué un sacrificio? Bueno, en su soberanía a Él le plació que fuera a través de sacrificios. De hecho, usted se va a recordar, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos y dice la palabra que Dios los tuvo que vestir, ¿verdad que sí? Con pieles de animales. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y de dónde venían todas esas pieles? Usted sabe que aquí de manera implícita está involucrado ya los sacrificios, que nos están hablando de ese sacrificio perfecto que vendría en la persona de Cristo. Así que espero que me esté entendiendo. La primera separación es el simple hecho de que Él es Dios y nosotros no. Él es totalmente perfecto y nosotros no. Eso ya hace una separación. Pero en segundo lugar, también hay una separación por nuestro pecado. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué son iniquidades? Todos nuestros errores, toda nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras culpas, nuestras faltas. Dice, todo eso han hecho una división, una separación entre ustedes o vosotros, dice, y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Y quiénes entramos ahí? ¿Cuántos hemos pecado? Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quedamos cortos de darle gloria a Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Así que hay una separación por nuestro pecado. ¿Se acuerda que les dije que el tabernáculo era algo que el pueblo de Israel iba a estar mirando todos los días? Todos los días el tabernáculo, todos los días el tabernáculo. Que tenemos que mudarnos a otra zona, vamos a desarmarlo, nos vamos cargándolo, después lo volvemos a armar. Todos los días tabernáculo, tabernáculo, tabernáculo. ¿Sabe por qué? Además de que el tabernáculo es un recordatorio diario de la manera correcta de adorar a Dios, también era un recordatorio diario de la separación que hay entre Dios y los hombres. O sea, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y estar ahí con el pueblo de Israel, ellos están experimentando todos los días eso. Hay una tremenda separación entre Dios y los hombres. Separación entre Dios y los hombres. Otro día, separación entre Dios y los hombres. ¿Será casualidad hoy, hermanos, el día de hoy, que justo los dos temas que más necesitamos que se prediquen son la santidad de Dios y el pecado del hombre? ¿Será casualidad que es lo que más necesitamos? ¿Será casualidad que es lo que menos se predica muchas veces en los púlpitos? La santidad de Dios y el pecado de los seres humanos. ¿No le gustaría que eso se predicara más en los púlpitos? ¿No cree que es necesario eso? ¿O seguimos con el campeón que hay dentro de ti? No sé cuánto tiempo tengo, hermanos. Ahora no saqué mi teléfono para calcularle. Creo que llevo 10 minutos hablando, ¿verdad? Yo no sé si empecé más temprano, pero veo muy temprano ahí. Bueno. ¿Quién conoce a un predicador que se llamó Jonathan Edwards? Levante la mano. ¿Alguien conoció a Jonathan? Bueno, no que lo haya conocido, ¿verdad? Que escuchó de Jonathan Edwards. Hay algunos hermanos, porque he invitado a algunos diferentes tiempos, que me han invitado a algunas iglesias y compartí esto. Así que se van a acordar. Pero esta pequeña biografía o algo de lo que hizo Jonathan Edwards, la única razón por la que yo lo voy a mencionar es para enfatizar la necesidad que desde los púlpitos se predique la santidad de Dios y el pecado de los seres humanos. No era casualidad, hermanos, que todos los días con el tabernáculo se recordaban esa separación entre Dios y los hombres. Y hermanos, es que no es que nada más se trate de estar enfatizando separación, separación. El próximo domingo, ¿de qué dijimos que vamos a hablar? Cristo. Ahí viene lo bueno cuando vamos a hablar de Cristo que está cumpliendo el tabernáculo. Pero nada más escuche esto. En 1740, Jonathan Edwards predicó un mensaje que se convirtió quizá en el mejor mensaje jamás predicado en toda la historia de la cristiandad. El título de ese mensaje que Jonathan Edwards predicó es Pecadores en manos de un Dios airado. Yo ni siquiera necesitaba ya leer más. O sea, pues esos títulos ya no los vas a escuchar hoy en día. Pecadores en manos de un Dios airado. Dice que la gente era algo indiferente cuando él estaba predicando, 1740. ¿Qué entiende por la palabra indiferente? Como que no había mucho ánimo, muchas ganas, como que les daba igual, no como aquí, ¿verdad? Como otros lugares, como que no ponían mucha atención, medio fríos. Yo no sé, yo sé que aquí tengo varias personas que les ha tocado enseñar. Usted sabe lo difícil que es, ¿verdad? Hermano Valenzuela, hermano Leo, por ahí anda. Cuando te toca enseñar una audiencia donde como que no muy bien. ¿Y cómo rompes el hielo? Era una de esas audiencias que a él le tocó. No había mucho interés. Dice que Jonathan Edwards ni siquiera pudo terminar su mensaje. Adivine por qué. Dice, empezaron a experimentar un verdadero avivamiento conforme a las Escrituras. ¿Cómo pasó esto? Porque Jonathan Edwards no era ese tipo de pastores muy avivados, muy movidos con gritos. Era bien pacífico y tranquilo. Entonces, ¿cómo pasó este avivamiento? Él comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y acerca del infierno, otra palabra que casi no se escucha en los púlpitos. Como si el infierno ya no existiera, ya no se habla de eso. Dice que la gente se comenzó a llenar del temor de Dios.
En medio de esa reunión se escucharon gritos, llantos como nunca. La congregación estaba experimentando no algo nuevo de Dios, sino que estaba experimentando lo mismo que Dios siempre ha hecho, pero en una escala mayor. Y aquí tenemos un extracto de ese sermón predicado en aquellos años del siglo XVIII. Esas son las palabras que él estaba hablando. Escuche. Jonathan Edwards dijo: el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios lo permita. Le pertenecen a él, posee sus almas y están bajo su dominio. Las escrituras lo presentan como su posición. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado, los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla. Si Dios retira su mano que los detiene, arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansía, el infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. Toda tu justicia y rectitud no tiene ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, o sea, Él nos está sosteniendo. Imagínese si no fuera por Él. Es solo por eso y no por ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón más que la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. El mensaje, dice, y la forma de presentar el mensaje y las imágenes presentadas se sentían tan reales que la congregación sentía que el suelo estaba a punto de abrirse y empezarían a experimentar el infierno en ese momento. ¿Se imagina? Les estaba calando tanto. A ver, hágale así, asómese por ahí, hermanos. Estaban sintiendo como que ya empezaría a abrirse el suelo y empezarían a experimentar el infierno. Que entonces empezaron a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero no en juego, era algo real. La gente verdaderamente estaba gritando: enséñame más, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y con ese mensaje Dios, a través de la voz de Jonathan Edwards, cientos de personas vinieron a Cristo en arrepentimiento, y Jonathan Edwards ni siquiera pudo terminar su bosquejo completo. La palabra de Dios. Dios estaba hablando, hermanos. Así que yo quiero que tú reflexiones en eso que acabamos de hablar en esta mañana. El tabernáculo nos está mostrando primeramente la morada de Dios. De ahora en adelante no solamente pienses en el jardín del Edén, acomódale ahí el tabernáculo, Cristo mismo como el único camino para llegar a ese último tabernáculo. En segundo lugar, nos está mostrando la manera correcta y bíblica de adorar a Dios. Hermanos, esto no es un juego, Dios es un Dios santo, Él merece lo mejor, así que ven preparado cuando tú entres en este lugar y darle lo mejor al Señor, porque Él merece toda la excelencia. Y por último, la lección acerca de una separación, una división entre un Dios perfecto y nosotros los pecadores. Pero gloria a Dios por Cristo. ¿Cuántos están en Cristo nuevamente? Cierre sus ojos ahí en su lugar. La semana que viene vamos a ver cómo Cristo cumple el tabernáculo, cómo por la obra de Cristo se rompe el velo y ahora tenemos entrada a ese ser perfecto. Pregúntate, ¿cómo llegaremos a ese tabernáculo que llamamos cielo? ¿Cómo llegaremos a la morada eterna y celestial? Si tú estás en Cristo en esta mañana, sabes que le tienes a Él como mediador entre Dios y los hombres. Y sabes que un día le veremos tal como Él es. Porque tomaste a Cristo como esa única puerta para entrar a ese tabernáculo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero si tú no has hecho una decisión por Cristo, ¿qué esperas? Sabiendo que hay una separación terrible entre Dios y los hombres y que el tiempo sigue corriendo. El tiempo se va a terminar pronto. Vendrá un tiempo donde ya no habrá salida, ya no habrá vuelta atrás, ya no habrá tiempo. Esa es la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Yo sé que hay personas que necesitan escuchar esto. Y lo que tú necesitas hacer es simplemente arrepentirte de tus pecados. Vamos a cantar un canto que se llama Ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón. Y mientras usted sigue con sus ojos cerrados, me gustaría decir algo breve en cuanto a este canto. Es un himno que dice, ven a mi corazón, oh Cristo. Y se ha hablado mucho de estos temas porque aún ese tipo de expresiones pudieran ser confusas. Quizá en la Escritura no tenemos ninguna porción que nos está llamando a decirle, Señor, ven a mi corazón. Lo que en realidad queremos decir es, transforma mi corazón. Y Cristo sí tiene el poder para transformar los corazones más duros. Quería explicar eso para que no hubiera malentendido. Sí, estamos cantando, ven a mi corazón, pero realmente lo que estamos tratando de decir es, transforma mi corazón. Estoy arrepentido de mis pecados y yo sé que yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo quiero implorar a Cristo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Y no se trata de una oración de 10 segundos, se trata de un corazón renovado. La Escritura dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como lo hacemos cada semana, hermanos, siempre pueden platicar con nosotros si alguien tiene una duda, una pregunta, para poderle guiarle en el Evangelio de Jesucristo.